Milei acaba de cometer el acto más repulsivo contra el pueblo argentino. Como momento estamos en comunicación ahora con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carly Bianco. ¿Cómo estás? Rosario Ayerdi y el equipo de Alguien Tiene que Ser te saludan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, no sé si lo llegaste a ver, pero el propio Javier Milei acaba de anunciar que hay ministro del Interior para el gobierno nacional y es Diego Santilli. Te pregunto porque como ministro del gobierno quizás te toca o debería tocarte interactuar con este funcionario para ver qué te parece este nombre y a dónde se puede llegar. Pensé que no estaban a favor de las testimoniales, de hecho habían Es cierto. hecho campaña Ujú. abiertamente criticando las testimoniales del peronismo, pero se ve que se arrepintieron muy rápido de lo que dijeron. Ujú. Eh, eh, no sabía. Estaba mirando, en Sí. rigor estaba mirando el partido de Boca, que me parecía más importante. Ah, claro. Sí, Mira, realmente. si hubiese Eh, sido otro resultado, no lo hubieses dicho. Bueno, no sé, por eso, ya está puesto el resultado, así que lo digo. Sí, No sabía, acabo sí. de enterarme, le Ujú, deseo la mejor de las suertes ujú, y ojalá que podamos tener un vínculo de trabajo ujú. y que pueda recibirnos prontamente para, como hice con el anterior jefe de gabinete, con el anterior ministro de Gobierno también, el ministro del Interior, perdón, Sí. con Lisandro Catalán, plantearle todas las deudas que tiene la Nación con la provincia de Buenos Aires, que lo dijimos públicamente, son 1.000 obras aproximadamente paradas en la provincia por un valor de 8 billones, 8 millones de pesos, Claro. y además fondos que nos han recortado nacionales por 4 billones, 4 millones de pesos, muchos de los cuales nosotros los hemos denunciado ante la Corte Suprema de Justicia. Ojalá Ujú. que con este ministro del Interior tengamos un poco más de suerte, no solo en que nos escuche el reclamo, sino que nos dé una respuesta. Claro. Porque además, dado que acaba de resultar ganador por un escaso margen en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, debería trabajar para la provincia de Buenos Aires, que no es darle la plata a Sí. Kicillof, a mí, al resto del gabinete. Son Ujú. los fondos que le corresponden a las bonaerenses, son las obras de los bonaerenses, así que imagino que Santilli nos dará una respuesta muy rápido, muy pronto, seguramente, sobre lo que el gobierno de Milei le robó a los bonaerenses. Bueno, es interesante lo que decís, porque vos decís, he hablado con el ministro del Interior, Lisandro Catalán, tenías diálogo quizás con Guillermo Francos, ahora no iba a ningún lado ese diálogo, y esto es más o menos un poco de lo que se quejan incluso los gobernadores más afines de la Casa Rosada, que había muchos interlocutores, incluso podemos sumar a los Menem, a Santiago Caputo y demás, pero cuando se llegaba el momento de resolver o de esto, de reclamarle, nos debes esto a la provincia, el que decía que no era Luis Toto Caputo, y ahí se terminaba el diálogo, cualquier diálogo posible. Sí, no sé si era, ellos decían que lo iban a elevar el pedido, no sé si se lo elevaban a Toto Caputo o se lo elevaban directamente a Milei. Lo cierto es que los recursos de la provincia de Buenos Aires fueron robados, como te dije anteriormente, y Sí. nunca volvieron a aparecer. Así que esperemos que ahora nos devuelvan lo que le corresponde a los bonaerenses. Bueno, Axel Kicillof publicó ayer una carta a Javier Milei porque fue uno de los 4 gobernadores a los que no fue invitado a dialogar en la primera semana después del triunfo electoral a nivel nacional. ¿Sirve de algo ese diálogo cuando vos ves que el resto de los gobernadores van, pero no tampoco se llevan algo? ¿Sirve de algo sentarse en esa mesa? ¿Axel Kicillof se hubiese sentado si lo invitaban? Sí, por supuesto. De hecho, el gobernador, yo por lo menos lo escuché 4 o 5 veces decir públicamente que estaba esperando una convocatoria del presidente para hablar sobre las necesidades y los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires por la falta de presupuesto y sobre todo por estos 12 billones de pesos con los que se ha quedado y que no le correspondían el gobierno nacional, que son de los bonaerenses, lo que te dije recién, las obras Sí. públicas, los distintos programas que nos cortaron, los fondos que le corresponden a la provincia. O sea que sí, por supuesto, Son hubiese ido, me 12 parece. millones de millones serían, porque obviamente que a uno le Claro. cuesta dimensionar qué significa eso. Y mira, te lo Sí, doy con un ejemplo muy claro. Es 1/3 de un presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires. claro. Eso es. Le sacó 1/3 del presupuesto. Sí, en esto que va del periodo de Milei, ¿no? Ujú. En estos casi 2 años nos ha sacado
un poquito más de un tercio del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, de un año del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero sí, absolutamente, porque aparte me parece que independientemente de la fuerza, es como que yo o el gobernador no se quiera juntar con los intendentes de, no sé, con Valenzuela. Sí. Si no me junto con Valenzuela, o no me junto con un intendente radical, o no me junto con un intendente vecinalista, solo me junto con los intendentes míos. Y no es así, no se trabaja así, así no funciona una república. Sí, Es el también presidente de es cierto que cuando uno ve esa convocatoria, dice, bueno, se quiere juntar con los gobernadores que van a levantarle la mano en cosas que Axel Kicillof no cedería, sin lugar a dudas. Bueno, veremos si le van a levantar la mano, porque ahí había varios gobernadores del peronismo que Sí. no han sido, no sé, Silioto, Sí. por lo pronto, con quien el gobernador habló y sabemos que fue a llevar adelante reclamos para su provincia y no le ha levantado la mano. No, me parece que fue más quirúrgico que eso, inclusive. Un intento de dejar de lado a aquellos que se han opuesto férreamente, pero particularmente a la provincia de Buenos Aires, creo yo. Particularmente a la provincia de Buenos Aires, que es, digo, por eso, todas las provincias valen igual, ¿no? Sí. De las mismas formas que nosotros decimos acá en la provincia, todos los municipios valen lo mismo, no importa si es muy poblado, pero acá tenés pero es la provincia de Buenos por eso, Aires. el 40%, El 40% de la sí. población, el 50% de la capacidad industrial, principal provincia agrícola, principal provincia turística. Bueno, me parece que amerita que el gobernador, que el presidente, dado que el gobernador se lo está solicitando, lo convoque, puedan tener una reunión de trabajo con quien defina el presidente, con sus ministros, y el gobernador con sus ministros, bueno, lo que sea, pero es una reunión de trabajo, no es una reunión a comer milanesas, es una reunión de trabajo. Bianco, Leo García, buenas tardes. Dos cosas. Primero hablabas de la deuda. La pregunta es si van a judicializar, si hay algo judicializado ya, algún tipo de reclamo contra el gobierno nacional por parte de la provincia de Buenos Aires. Y segundo, se entiende que Santilli, algunas cosas que ha dicho en campaña, no son para nada lejanas al problema de la provincia. ¿Crees que puede avanzar rápido eso o se va a unir a la estrategia Milei de directamente casi no dirigirles la palabra y solo insultar al gobierno de la provincia? Mira, respecto de la primera pregunta, sí, tenemos 7 reclamos, 7 denuncias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por distintos fondos, por los fondos que le corresponden a la provincia, por la caja jubilatoria, por el fondo de incentivo docente, por el fondo de fortalecimiento fiscal, por la obra pública, etcétera. Son 7 los reclamos que hicimos ante la Corte. Lamentablemente todavía no se han movido demasiado los expedientes, no hemos tenido ninguna respuesta, pero hacemos lo que nos corresponde. Cuando hay un conflicto entre una provincia y el gobierno nacional por fondos que le corresponden a una provincia, al mismo tiempo corresponde que tome partido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es su competencia. Lamentablemente todavía no han avanzado esas causas. Respecto de lo otro, te digo la verdad, soy bastante escéptico, porque lo que han demostrado hasta ahora, salvo que haya un cambio en la posición, o sea, ojalá, te lo digo, ojalá, lo digo en serio, pero ojalá que haya un cambio en la posición que ha tenido el gobierno nacional respecto a la provincia de Buenos Aires hasta ahora, y que efectivamente no solo escuchen nuestros reclamos, porque de hecho son las veces que pedí reuniones, 2 o 3 veces que fui a la Casa Rosada a reunirme con Guillermo Francos o con Lisandro Catalán. En algunos casos eran por temas de la organización de las elecciones, en otros casos para reclamarle obras, reclamarle presupuesto, etcétera. Nos recibieron, la verdad que no me puedo quejar, me trataron bien, no me maltrataron, pero tampoco me dieron ninguna respuesta. Lo que esperamos ahora es que también nos reciban, pero que esta vez nos den una respuesta, claro, lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Sí, la provincia de Buenos Aires ahora tiene su propio problema, o entre comillas, que es la discusión de las herramientas que necesita el gobernador en la legislatura, como el presupuesto, la autorización de endeudamiento. Y para eso van a necesitar, y te pregunto, por acuerdos con otras fuerzas, porque los números no alcanzan, pero también acuerdo interno. Primero debería tener el acuerdo interno. Cuando uno ve la distribución de las bancas, bueno, Axel Kicillof tiene que conseguir incluso el apoyo del propio peronismo. ¿Cómo crees que se va a dar esta discusión en las próximas semanas? Sí, ahí hay varias cuestiones. Por un lado, tenés 2 leyes que se aprueban por mayoría simple, que es el presupuesto y la fiscal impositiva, ¿no? Sí. La actualización de impuestos, básicamente.
pero después tenés el pedido de financiamiento que se hace todos los años y bueno, que no lo hemos tenido en los últimos dos años, que vamos a hacer, que eso se aprueba con 2/3, así que ahí no solo se necesitan los votos de nuestra fuerza política, sino también, en este caso particular, el de parte sustantiva de la oposición. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, estamos dialogando obviamente con nuestro sector, pero también con todas las otras fuerzas políticas para hacerles entender que luego de 2 años sin presupuesto, sin financiamiento, sin fiscal impositiva, es una herramienta necesaria, imprescindible e indispensable para cualquier provincia poder contar con esas leyes, con esas herramientas. Por eso es tanta la importancia que le estamos dando a la cuestión que en el día de mañana el gobernador llamó a una conferencia de prensa, invitó a los distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, a todos los legisladores de las distintas fuerzas, a referencias políticas, referencias sociales, etcétera, para darle la real magnitud y presentar cuáles son los números del presupuesto en general y la gran necesidad que tiene la provincia de contar con esta herramienta. Bien, estamos hablando con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nos bancás 2 minutos que vamos al informativo porque quedan algunas preguntas. Hablamos mucho de la Libertad Avanza, pero también te quiero preguntar del peronismo y después ya te liberamos. ¿Nos aguantás? Los espero. Dale. 18:31 en todo el país. Es momento del Siempre Noticias en Radio 10 en la voz de Gabriel Sanfilippo. Radio 10. Siempre Noticias. Es la hora 18:31 en todo el país y en Buenos Aires. La temperatura 22 grados 8 décimas. Reiteramos un anticipo del Siempre Noticias de Radio 10. El presidente designó a Diego Santilli como ministro de Interior. La comunicación oficial llegó a través de la cuenta de X del mandatario nacional, quien agregó que Santilli será el encargado de llevar adelante las conversaciones con los gobernadores. El primero en darle la bienvenida fue el flamante jefe de gabinete Manuel Adorni. Bienvenido Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana, le avisó Adorni, 9:30, tendremos reunión de gabinete en Casa Rosada y cerró como siempre con FIM. Más temprano, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, le había pedido al gobierno central tener interlocutores que tomen decisiones. Yo lo que celebro de la última reunión, la palabra diálogo y consenso estuvo en la boca del presidente en todo momento, hablar de que nos tenía que ir bien a todos, para que le vaya bien al país, y bueno, me parece que es una nueva actitud, una buena actitud, y celebro que así sea y espero que así sea, porque la verdad que imaginarse que le puede ir bien al gobierno nacional si le va mal a las provincias es no entender. Fútbol Liga Profesional, final agónico para el triunfo de Boca en el 1 de La Plata ante Estudiantes. Con un gol de penal convertido por Merentiel sobre el final, el Ceney se derrotó en su casa al Pincha por 2-1. Y el Changuito Ceballos, considerado el mejor jugador del partido, así hablaba tras el encuentro. Contento por todo el equipo que hoy hizo un partido extraordinario. Sabían lo que íbamos a jugar contra este Estudiante que es muy bueno, que está un compañero mío, ex compañero mío Medina, que jugó un partidazo hoy. Así que bueno, contento. Hay que ser fuerte. La realidad es que en el entretiempo tengo un equipo, tengo referentes que me dieron siempre para adelante y eso me dio mucha confianza para hacer el segundo tiempo y hacer lo que gracias a Dios me tocó hacer el gol, así que bueno, contento con el equipo. La victoria hoy suma confianza y bueno, a trabajar en la semana y tratar de hacer un superclásico lindo. Y ya está rodando la pelota en el Feliciano Gambarte, escenario del duelo cuyano entre el Tomba Godoy Cruz y San Martín de San Juan. En Buenos Aires, a esta hora, la temperatura 22 grados 8 décimas, 61 es el porcentaje de la humedad. Más información en c5n.com. Radio 10, Siempre Noticias. Hasta las 19.
Escuchala a Rosario Ayerdi en Radio 10. Y seguimos en Alguien tiene que ceder. Estamos en comunicación con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Estábamos hablando, obviamente, porque la noticia llegó en este momento de qué puede pasar con el vínculo con la Casa Rosada, sobre todo porque hay nuevo ministro del Interior, es Diego Santilli. Carly, volvemos un poquito a eso porque vos decís, sos bastante cauto con respecto a qué puede pasar con el diálogo que tiene la provincia de Buenos Aires con la Casa Rosada. Sí, lo que te decía, ojalá que se pueda mejorar el diálogo, pero sobre todo mejorar las decisiones del gobierno nacional respecto a la provincia de Buenos Aires, porque lamentablemente el gobierno nacional se ha retirado básicamente de la provincia de Buenos Aires, no hace ningún tipo de aporte, ni obra pública, ni fondos, ni nos sacó como te decía antes, los recursos que les corresponden a la provincia. Así que bueno, te lo digo sin mucha esperanza realmente, porque hasta ahora no ha sido así. Pero bueno, eso, esperemos que pueda cambiar esto. Bianco, a ver, hace pocas horas el gobernador de Salta, Sanz, que sí estuvo en la reunión en la que no fue invitado el gobierno de la provincia de Buenos Aires, dijo que se necesitan interlocutores que puedan tomar decisiones. Con los cambios a la luz del día, Santilli, Adorni, ¿son personas que pueden tomar decisiones o es más de lo mismo? Y yo creo que en última instancia, si son decisiones de obra pública y de recursos, son dos materias que están bajo la órbita de Toto Caputo, no del ministro del Interior, no del jefe de gabinete. Por lo menos esa es la experiencia que hemos tenido hasta ahora. Como te dije antes, nos recibían, tomaban nota o nos escuchaban, decían, bueno, lo vamos a elevar, y después, no, por eso te digo, no sé si era Milei, no sé si era Santiago Caputo, no sé si era Karina Milei, no sé si era el Toto Caputo, pero no teníamos ningún resultado a los reclamos o a las necesidades de la provincia, nada, absolutamente nada. Bueno, una de las grandes, si se quiere, mentira de campaña era, si no lo hace el Estado, alguien lo va a hacer. Hay un montón de obra en la provincia que tiene que ver con rutas y demás, que claramente el Estado abandonó y que por lo que vemos no apareció ningún privado a querer hacer algo ahí, ¿no? Pero además es obvio. En alguna cuestión particular, muy pequeña, puede aparecer un privado, pero ¿qué privado te va a hacer cloacas en un barrio popular? ¿Contra qué retorno? ¿Quién las puede pagar? La gente que vive en un barrio popular, que no llega a fin de mes, que está sin trabajo, ¿vos pensás que se pueden juntar, hacer una vaquita, hacer una licitación, contratar una obra multimillonaria? Realmente es una ridiculez, o repavimentar una ruta. ¿Quién se va a juntar? Los automovilistas van a hacer, un costado de la autopista, van a hacer una vaquita y van a contratar una empresa que repavimente. No, eso es el Estado el que lo tiene que hacer. Siempre funcionó así. Por eso los contribuyentes pagan sus impuestos, el Estado con la plata de esos impuestos hace las cloacas, hace las rutas, etcétera, etcétera. Ya está descubierto, se llama Estado. Sí. Ahora, Bianco, te traigo un poquito a lo que es el peronismo, porque obviamente el domingo fue electoral. El peronismo sufrió una derrota no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también a nivel nacional. ¿Cuál es la primera evaluación que haces de este resultado? No, mirá, en la provincia de Buenos Aires, obviamente nosotros teníamos la expectativa, con mucha precaución, pero teníamos la expectativa de ganar. Lamentablemente no se pudo ganar, está terminando entre hoy y mañana, pasaron hace un rato alguna información, el recuento definitivo, se ha reducido un poco la diferencia, va a ser una diferencia mínima, va a ser una diferencia mínima de menos de 0,5%, 0,4, 0,35, o sea, una muy pequeña diferencia, no sé, digo, 25.000 votos en un padrón de 14 millones, o sea que es literalmente un empate técnico, si querés. Pero bueno, obviamente en las elecciones se ganan por un voto, ¿no? Todos sabemos que se ganan por un voto y siempre lo dijimos. Pero más allá de eso, cuando uno lo mira en términos... Porque hay que mirarlo no solo en términos absolutos, sino siempre en términos relativos. Cuando lo mira respecto de la historia reciente del peronismo en las elecciones intermedias, nosotros veníamos en la provincia de Buenos Aires perdiendo las intermedias desde el año 2005, es decir, hace 20 años, y ahora se sacó el mayor porcentaje de votos.
desde entonces, 41%, Sí. 40,9% era el resultado provisorio, ahora veremos cómo termina el definitivo, pero bueno, en rigor 41%, la anterior mejor elección había sido la de hace 4 años atrás, que se habían sacado 38 puntos, o sea que se mejoró el nivel histórico de las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires, así que bueno, eso obviamente no nos dejan contentos ni mucho menos, ¿no? Contentos Sí. ni mucho menos, pero al otro día nosotros tenemos que seguir gobernando, tenemos que seguir pagando salarios, tenemos que seguir afrontando el gasto corriente, la inversión corriente en salud, en educación, tenemos que seguir comprando patrulleros, tenemos que seguir haciendo la obra pública que se hace en la provincia de Buenos Aires, así que en eso estamos. Y bueno, desde el punto de vista político, empezando ya a trabajar en una alternativa para la 2027, que es lo que siempre dijimos. Una vez que terminaran las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ya hay que empezar a trabajar más allá de lo de la gestión, que va por otro carril, pero hay que empezar a trabajar. Todos hacemos política, los que estamos en el gobierno provincial, tenemos que empezar a trabajar para construir una alternativa desde la provincia de Buenos Aires hacia todo el país. Sí, te iba a preguntar justamente cuándo es momento de empezar a hablar del 2027. Quizás vos hablas del 2027 para hacer alternativa, pero el ruido que se puede generar en el peronismo es cuando uno pone nombres, ¿no? Para el 2027. ¿Cuándo empezar a hablar de política y de ser una alternativa para los ciudadanos y para los votantes? Está claro que se tiene que empezar ya. ¿Y los nombres? Los nombres cuando se definan las candidaturas. Nosotros nunca dijimos absolutamente ningún nombre, más allá de las especulaciones naturales respecto del rol que puede llegar a tener de acá a 2 años el gobernador. Nosotros dijimos que es totalmente apresurado, que ahora no hay que hablar de nombres, sino hay que hacer una construcción amplia, plural, que respete las particularidades de las fuerzas políticas del peronismo en las distintas provincias. Así que en eso nos van a encontrar en las próximas semanas, en los próximos meses. Ya obviamente hemos tenido muchísimos contactos después de las elecciones del 7 de septiembre, mucha gente se acercó a nosotros siempre le decíamos explícitamente, que es lo que nos pidió el gobernador, después del 26 de octubre hablamos, bueno, ya estamos hablando. Bien, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, te agradecemos esta comunicación con Alguien Tiene que Ceder. A ustedes. Y buen domingo y a celebrar que ganó Boca, sobre el final, agónico. Sí, ahora, ¿Estás contento o no? Sí, ahora lo voy a mufar a River a la noche. No, que acá en esta mesa, no. Es lo que corresponde, así funciona esto. Te cortamos la comunicación. Así funciona esto. Un abrazo. Abrazo. Hasta las 19. Escuchala a Rosario Ayerdi en Radio 10. BBV. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.